Turning today to the Gospel of John, chapter 11 and verse 1. Voy The ahora Gospel of John. al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. El Evangelio de Juan 11, versículo 1. Y tenemos estas palabras. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y el tema que tenemos aquí es convicciones que se hacen más grandes. Y de hecho, para este capítulo, obviamente, también el tema podría ser la resurrección y la vida, esas grandes palabras de Cristo. Y en particular, quiero que notemos cómo el Señor profundizó la convicción de sus discípulos y sus seguidores, así como lo hace con nosotros. Y uno de los grandes propósitos de la vida cristiana y el hecho de que estemos aquí en este mundo, el gran propósito es que nuestra fe vaya creciendo y que tengamos una convicción cada vez mayor. Y yo confío en que todo aquel que ha profesado el nombre de Cristo y confía en la sangre derramada de Cristo y ha experimentado la conversión a Dios, tiene deseo de poder fortalecer cada vez más su convicción cristiana y su fe. Y verdaderamente eso es lo que vemos aquí, junto con la resurrección y la vida. En este capítulo es lo que vemos. Entonces nuestro primer encabezado es la primera insinuación o alusión o indicación de Cristo. El primer indicio de que iba a resucitar a Lázaro, la primera indicación de eso, de que resucitaría a Lázaro. Versículo 1, y voy a avanzar de forma rápida, expositiva, a través de los versículos, porque yo creo que esta es la mejor forma de poder explicar lo que el Señor estaba haciendo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, a unas 2 millas de Jerusalén, y eso es lo que se nos dice en el versículo 18, el pueblo de María y de Marta su hermana. Lázaro, María y Marta, ahí en Betania, la cual era una gran villa o un pueblo grande a 2 millas de Jerusalén. Y en el versículo 2, el apóstol Juan en este evangelio aclara que es la María que había ungido al Señor con aceite. Y se narra esto de dos mujeres ungieron al Señor en efecto y limpiaron sus pies con su pelo, pero no es la que se menciona en el Evangelio de Lucas en el versículo 7. Una mujer que no se nombra hace eso, una mujer pecadora, una pecadora notable que viene y unge al Señor con un perfume en la casa de un hombre que se nombra en la narrativa de Lucas como Simón el Fariseo. Pero María, la madre de Marta, no era ella, sino alguien más. Y más adelante, de hecho, 2 capítulos más adelante en Lucas se narra de otra unción que sucedió 6 días antes de la Pascua, antes del caminar terrenal de Cristo, antes de su crucifixión. Pues es esta. Y se narra en los otros evangelios y no se dice quién es el nombre, solamente en su narrativa Juan nos da su nombre, pero más adelante Juan nos habla de ese evento también. Pues es esa María la que ungió al Señor con ese perfume, no aceite, perfume, perdón. Y en el Evangelio de Juan todavía no había sucedido, pero Juan asume que sus lectores ya habían leído al respecto de ello porque ya se tienen los otros evangelios. Acuérdense que el Evangelio de Juan es el último que se escribió, de modo que él puede hablar en tiempo pasado, aunque de forma estricta eso no se narra en este Evangelio, sino hasta un capítulo subsiguiente, el 13. Y es esa la María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, y es un mensaje muy sencillo, Señor. Así se dirigen a él. Señor, he aquí una palabra muy flexible en el griego original. He aquí, podríamos decir sabed. Y algunas traducciones dicen escucha. Suena un poco tosco, pero no dice he aquí el que amas,
está enfermo. Y Cristo tenía un amor especial por Lázaro, así como lo tenía por el apóstol Juan. Él ama a todo su pueblo y les ama de forma similar, pero en la tierra era obvio que él tiene que haber tenido conversaciones especialmente largas con Lázaro. Él era un creyente, uno importante, significativo. Tal vez él entendía las cosas profundas de Dios y Cristo hablaba con él frecuentemente, supongo yo. Entonces el amor de Cristo era obvio en este caso, en el caso de Lázaro. Y María no pide a, a Cristo, no le pide a Cristo que sane a Lázaro, no le pide algo en específico a Cristo, sino simplemente le dice, he aquí, el que amas está enfermo. Pero su petición o su petición, la de María y Marta, está llena de respeto y evidentemente le deja al Señor y su voluntad soberana el decidir exactamente lo que haría. El versículo 4. Y entonces voy a ese punto, es muy importante. Oyéndolo Jesús, en otras palabras, los mensajeros estaban todavía ahí. Cuando Jesús oyó eso, esto no es algo que haya dicho más tarde, cuando los mensajeros de María y Marta ya hubieran vuelto a Betania. No, más bien oyendo esto Jesús, es decir, los mensajeros escucharon esto. Y yo supongo que los discípulos también escucharon esto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y uno pensaría que los discípulos, quien habían seguido a Cristo durante tanto tiempo, hubieran entendido bien. Es que esto pasó 2 meses después. No, perdón, 2 meses antes del Calvario. Es decir, Cristo había estado con los discípulos durante casi 3 años. Habían visto sus milagros, creían que él era el Mesías. Y uno pensaría que ellos hubieran entendido al escuchar estas palabras, hubieran entendido que algo maravilloso iba a suceder, que él iba a levantar a Lázaro de los muertos, porque es una indicación, una insinuación muy obvia. Y los mensajeros llevan este mensaje de vuelta a María y Marta cuando fueron de vuelta a Betania. Esta enfermedad no es para muerte, pero en lo que ellos respectaba en ese momento, Lázaro todavía estaba vivo en ese momento. Sin embargo, se les dice que esa enfermedad no era para muerte. Claro que morirían. Aquellos que volvieron a casa se unirían a los otros en lamentar la muerte de Lázaro, pero esto estaría en sus oídos, en su mente. Estas palabras, esta enfermedad no es para muerte. Con toda certeza el Señor iba a hacer algo. Dice, no para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él iba a hacer algo. Él con toda certeza le levantaría de los muertos. Esto sería para la autentificación especial y gloria especial del Hijo de Dios, de Cristo. Las palabras son claras para los creyentes. No tendrían que ser difíciles para los creyentes estas palabras. Para los discípulos no tendría que haber sido difícil entender esto. Esta indicación, esta alusión, esta insinuación tenía que haber sido de gran peso, tendría que haberse emocionado y tener gran anticipación, pensando, le va a levantar. Y si muere, le levantará de los muertos, le sanará. Y si muere, le levantará. Y dice que es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y leímos al respecto de esto, o leeremos después en el versículo 14, no, 40 más bien. Dice así, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí está otra vez la gloria de Dios. Este es el mensaje que esos mensajeros llevaron de vuelta a Betania. Esto es para la gloria de Dios. Las hermanas habían recibido este mensaje. Versículo 5. De vuelta ahí vemos más. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Eran personas piadosas, fervientes. Las hermanas le habían dado hospitalidad antes. Y aún así, versículo 6, vemos aquí un pequeño misterio. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, hablando respecto del Señor Jesucristo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. Él no fue. ¿Y qué es lo que habrían pensado los discípulos? Tal vez pensaron, bueno, el Señor no va a ver a Lázaro en su enfermedad. Tal vez él no está tan enfermo. No queremos que se vaya. No queremos que esté cerca de Judea y Jerusalén, porque han habido muchos intentos para apedrearle, y ya los hemos mencionado en capítulos anteriores. Estas personas querían ejecutar a Cristo. ¿Y qué sería de nosotros? Dijeron los discípulos. Era muy peligroso para nosotros. Y versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y tenían horror. No podían entender que él quisiera volver. Y entonces, estas insinuaciones o indicaciones de que levantaría a Lázaro, y claro, en retrospectiva nos es fácil verlo, pero ellos tendrían que haberlo entendido, porque eran sus discípulos, tendrían que haberlo visto levantando a otros. El hijo de la viuda, habían visto el hijo de Jairo levantado, y ahora esto no es nada para Cristo. Y en el versículo 8, sus discípulos le dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Estaban ansiosos por su salvedad, no querían perderle, pero también por ellos mismos. Y Cristo le responde, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. No hay luz que penetre sus ojos y que le muestre las imágenes que uno podría ver durante el día. ¿Y qué es lo que quería decir? Bueno, pues probablemente es una forma de hablar de aquel entonces, una expresión, pero es obvio lo que quiere decir el Señor, que mientras Él estuviese andando de día, es decir, de acuerdo al plan divino de Dios, de acuerdo al plan de que el Padre y el mismo y el Espíritu Santo tenían, mientras él estuviese caminando y andando de acuerdo a ese plan eterno, pues ningún daño podría acontecerle. Y lo habían visto ya. Habían visto los intentos antiguos de que le querían apedrear y aún así él caminó entre la multitud de los que querían apedrearle. Y los ojos de esas personas de alguna forma habían sido puestos con ceguera si tú quieres, porque simplemente tal vez ejercitó algo de su poder y no habían podido hacer lo que querían hacer. No sé cómo Dios lo hizo, pero por lo menos 4 veces en los capítulos anteriores hemos visto que no pudieron tomarle. De modo que ellos sabían que tenía una coraza protectora, el Señor la tenía hasta el día en que de forma voluntaria se sometería a ese arresto para ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestro pecado. Y aún así no parece que esto les afectara o no parece que lo entendieran. Y utiliza estas palabras para asegurarles que todo estaría bien. Pero si, el versículo 11 más bien, dicho esto, les dijo después, y aquí viene la segunda indicación o insinuación, y no entendieron la primera, vamos a ver si entendieron la segunda, versículo 11. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, pues tal vez esto hoy en día pues no lo entendamos, porque estas cosas las ponemos separadas. Decimos dormir es dormir y morir es morir, son cosas diferentes, decimos hoy en día. Sin embargo, en aquel entonces, para describir la muerte se podía usar frecuentemente el dormir, y lo vemos frecuentemente en la Biblia. Así que los discípulos tenían que haber entendido lo que Cristo estaba diciendo. Lázaro está enfermo. Es tan urgente que lo mandaron, que las hermanas mandaron a buscar a Cristo. Evidentemente es más serio que una enfermedad normal, común. Nuestro amigo Lázaro duerme. Uno pensaría que los discípulos hubieran podido entender ahí y decir, Él ha muerto y Cristo va a levantarle. Él dijo que esta era una enfermedad no para muerte, sino para dar gloria al Hijo de Dios. Es obvio que iba a hacer algo. Dice, voy para levantarle del sueño. Entonces dijeron sus discípulos, versículo 12,
Es extraordinario. Señor, si duerme, pues sanará. Y uno podría decir hoy en día, pues no entendían lo que estaba pasando. Pero es que ellos no querían entenderlo. Tenían temor de ir a Jerusalén. Como ya dije antes, tenían temor por él y también por ellos mismos. Entonces sí, no reciben el mensaje. Y la segunda insinuación o indicación también no la entienden bien. Y bueno, notemos que no tenemos que ser supercríticos con estos discípulos, porque nosotros nos comportamos también así constantemente. Como creyentes hacemos así. Tenemos la palabra de Dios y avanzamos en nuestro día laboral con algún temor por algo y tal vez temblamos ante algo, tenemos ansiedad. Creemos en el Señor, sí, creemos en su bondad y poder, hemos tenido respuestas a nuestras oraciones y aún así frecuentemente nos comportamos de forma infiel. Nos olvidamos de sus palabras, nos olvidamos de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esto está en nosotros. Necesitamos tener convicción y fe. Y ellos necesitaban eso también. Entonces, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, otro anuncio, otra indicación de lo que iba a ser. Lázaro ha muerto, les dijo versículo 14 al final. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Se alegra? Sí, porque si él hubiera estado allí, claramente hubiera sido muy difícil el decepcionar a María y a Marta cuando pedían ayuda, cuando pedían restauración de su hermano. Pero el propósito de Dios era que Cristo fuera más tarde, para que creáis. Eso es muy importante. Era importante que Cristo retrasase su ida y que Lázaro muriese y después que le levantase de los muertos. Y eso sería algo que fortalecería la fe de los discípulos grandemente, porque ellos dentro de poco tiempo tendrían que experimentar el arresto del Señor y su muerte y toda la hostilidad y la animosidad en contra de Cristo. Temían por ellos mismos. Entonces, el designio de Cristo es que ellos pudieran creer, que pudieran ser más fuertes en su fe y en su entendimiento. Y entonces dice, y me alegro por vosotros, no lo sabéis, pero hay una gran demostración de mi poder y mi deidad se autentificará dentro de pronto una vez más, y esto será para que vosotros seáis fortalecidos. Y claro que todas las grandes demostraciones del poder de Dios eran para fortalecer la fe del pueblo de Dios y para preparación para una labor futura. Iban a ser preparados para poder resistir todo tipo de cosas y después para perecer como mártires al testificar por Cristo. Entonces Cristo les daría bendiciones y demostraciones especiales que fortalecieran su fe. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no nos dedicamos a servir a Dios y no tenemos deseo de anteponer en la vida y servirle, y si siempre estamos más preocupados al respecto de los asuntos de nuestra vida, y claro, sé que tenemos que preocuparnos por los asuntos de la vida, manejar las cosas ordinarias, pero si siempre nos enfocamos en ello, pues entonces ¿para qué tendría que edificarnos para servirle? A través de grandes demostraciones, con respuestas a nuestras oraciones y poder y bondad. Su intención era que sus discípulos pudieran ver esto para que fueran fortalecidos y creciera su convicción y su fe, y para estar preparados al respecto de todo lo que tendrían que hacer. Hay un principio aquí para nosotros que acabamos de mencionar. Y aquí lo tenemos en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, él todavía no entendía todavía esto que se había dicho. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, aunque no sabemos nada respecto del gemelo de Tomás. Entonces Tomás dijo a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Él amaba a Dios, amaba al Señor Jesucristo y creía hasta cierto punto en su gran misión, pero no entendía. A pesar de que Cristo ya les había dicho varias veces
que en última instancia él sufriría y moriría y después se levantaría de los muertos. Él no entendía ninguna de estas indicaciones de que Cristo levantaría a Lázaro de los muertos. Entonces, vemos aquí el valor de Tomás y su devoción también. Vemos su valentía, pero también vemos que es pesimista. Dice, vamos nosotros también con él para que muramos con él, con el Señor. Y después, versículo 17, Cristo viaja de donde estaba, tal vez estaba en el noreste del país, porque es la final del ministerio, el final del ministerio al este del Jordán. Y tal vez estaban a un par de días hacia Betania. Y versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No fue a la villa o al pueblo, permaneció fuera en un lugar que parece ser bien conocido a Marta. Ella sabía dónde encontrarle. Y bueno, la especulación es que tal vez estaba muy cerca de donde estaba la tumba. Entonces vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, como 2 millas. Y versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y acuérdense que cuando Juan menciona a los judíos, la mayor parte de las veces lo que se tiene en mente son los judíos hostiles en contra de Cristo. Los principales sacerdotes, aunque aquí no se tenía ninguno, y escribas y fariseos, muchos de ellos, de hecho. Aquí, ¿cuántos? Pues no sé. ¿20 tal vez? ¿12? Más, menos, no lo sé. Pero estas personas que eran hostiles en contra de Cristo, vinieron a Marta y a María, no sabían que Cristo estaría allí y vinieron para consolarlas por su hermano. Entonces yo creo que a pesar de que tendrían poco en común con Lázaro, y Marta y María eran creyentes también, a pesar de ello, la familia de Lázaro tiene que haber sido una familia distinguida. Tal vez eran grandes benefactores en Jerusalén o algo. La familia con toda certeza era conocida y estimada por los sacerdotes y los escribas y los fariseos, y enviaron una especie de comitiva para consolarles y lamentar la muerte de Lázaro con ellos. Esperamos que tal vez fueron genuinos al respecto de esto. Así que habían ahí líderes judíos significativos, importantes ahí en Betania en ese momento. Entonces Marta, versículo 20, en cuanto escuchó que Jesús venía, fue y le encontró. Ella sabía dónde ir. María más bien se quedó en casa. María, claro, que fue aquella que fue recomendada por el Señor antes, en su ministerio antes. Sin embargo, es Marta la que va y busca a Cristo, y cuando le encuentra, versículo 21 le dice, y esto no es una queja, por favor nunca lo lean como una queja en contra de Cristo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una expresión de su confianza y fe en Cristo. Ella estaba lamentando, había perdido a su hermano, pero dice simplemente, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, le hubieras sanado, lo sé. No porque se estuviera quejando, lo dijo, no, sino que más bien esa era su convicción. Por eso hizo esa exclamación. Y después dice otra cosa. Mas también sé ahora, versículo 22, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero Marta, ¿no puedes decir algo más y no solo eso? ¿Acaso no recibiste el mensaje? Lo recibiste, lo sabemos. Esta enfermedad no es para muerte, versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero como los discípulos, así como ellos, tampoco Marta lo entendió. Ella era una mujer piadosa, una dama piadosa. Ella amaba a Dios y creía que Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías. Y ella no había entendido esto.
esta indicación o insinuación del Señor no la había entendido. Ella tiene esperanza, alberga la esperanza. Dice, Señor, tú podrías haber hecho algo al respecto. Tal vez puedas hacer algo, tal vez, pero simplemente ella pensaba en una remota posibilidad, tal vez. Y dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sin embargo, todavía no entendía bien. En cierto sentido, em, no lo entendía bien. Cristo de forma instantánea podía hacer lo que él desease hacer, pero ella parece que no lo entendía por completo. Parece que todavía no entendía bien la deidad de Cristo. Entonces dice, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y hay otra indicación, otra insinuación, versículo 23. Y acuérdate que esto se dice en el contexto del versículo 4, el mensaje anterior. Tu hermano no va a morir. Esta enfermedad es para dar gloria al Hijo de Dios, para autentificarlo. Ella había escuchado eso, tu hermano resucitará, le dice Cristo. En el contexto del versículo 4, tendría que haber entendido Marta que iba a ser eso hecho ahora, que sería levantado ahora, pero no se atreve a tener esa esperanza. No podía entenderlo bien, a pesar de que tuvo esta insinuación, esta indicación de Cristo. Y en el versículo 24, ella dice, lo voy a parafrasear. Bueno, Señor, estoy seguro que lo que estás diciendo es que se levantará en la resurrección. Eso es lo que quieres decir, ¿no es cierto, Señor? Y entonces ahora leo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo creo que ella tenía una expresión específica en el rostro. ¿Acaso no es esto lo que estás diciendo? Y el Señor le pudo haber dicho, no, no estoy hablando de eso. Jesús le dijo, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo de forma personal, yo compraré la salvación y la resurrección. En el futuro lo haré a nombre de todo mi pueblo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su respuesta a ella es, yo tengo el poder. Yo soy Dios. Yo tengo el poder para hacer estas cosas. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora sí lo creía por completo. Yo creo que aquí ya se da cuenta y entiende la indicación, la insinuación de Cristo. Versículo 28, se va y llama a su hermana María y le dice, el maestro está aquí y te llama. No se nos dice que Cristo hubiera llamado a María, pero evidentemente lo hizo porque es lo que le dijo a su hermana. Entonces, versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Me ha llamado. No podía haber ido más a prisa. Y hace muchos años escuché una predicación, no me acuerdo exactamente el contenido, pero se trataba de este versículo donde dice, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y el predicador tomó el versículo y lo sacó del contexto, pero predicó de forma hermosísima, porque se trataba al respecto de venir a prisa cuando te llama el Señor. Y lo aplicó a la gente que no tiene salvación. Cuando Dios te llame y toque tu corazón, y te des cuenta que Él ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario por pecadores necesitados, y tú te das cuenta que tienes que arrepentirte, entonces responde a su llamado. Y entonces te arrepientes y le abrazas y vienes a Él. Y cuando eres cristiano y has estado muchos años en la fe y Cristo te llame, pues es hora de orar. Es hora de venir a la oración. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado haciendo cosas en casa? Esta noche tal vez, limpiando esto y aquello, preparando esto y aquello, poniendo las cosas listas, o tal vez viendo la televisión en domingo, cuando es más bien tiempo de orar. El Señor te llama.
Déjalo todo, ve rápido, responde. Cuando estés a punto de decir algo que no deberías decir, cuando estés a punto de responder de forma iracunda ante algo en el trabajo tal vez, cuando algo sale mal, y entonces tienes esa convicción tal vez de que no tendrías que decir eso, y esa convicción te la dio el Espíritu que obra a través de tu conciencia, pues ese llamado de Cristo. Responde rápido, mortifica esa palabra, detente, ora pidiendo ayuda. Compórtate como deberías comportarte cuando estés en casa y tal vez hay un desacuerdo con el esposo o la esposa y escuchas el llamado de Dios. Ten cuidado. Trata a tu amado, a tu amada con amor y cortesía. Tienes que estar dispuesto a ser agraviado y mortificas el mal comportamiento y vienes rápido a Cristo. Si un deber te cruza la mente, debería de verdad escribirle a tal persona. Por amor a Cristo tendría que ayudar a tal persona y salir y hacer aquello por amor a Dios. Pues entonces responde, hazlo. Tal vez ese Señor que te está llamando te ha hablado y te ha llevado a hacer un cierto deber. Y eso es lo que el sermón estaba explicando. Y era correcto predicarlo así, a pesar de que las palabras fueron sacadas de ese contexto, en cierto sentido. Y versículo 29, se levantó y vino a él. Versículo 30, Jesús no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31, los escribas, sacerdotes y fariseos, el grupo de personas que lamentaban con ellas, perdón, cuando vio que salió a prisa, le siguieron pensando que iba a la tumba a llorar. Versículo 32. María llegó a donde estaba el Señor Jesús y se postra a sus pies. Él es el Señor Dios, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acuérdense, no es una queja. Sí, claro, lamenta que el Señor no estaba allí, que haya muerto su hermano, pero verdaderamente es una confesión de fe. Dice que confiaba en su poder, pudo haber sido diferente. Versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y vamos a ver más de lo que le pasó al Señor Jesús y lloró un poco más adelante, él mismo lloró. No tenemos tiempo de decir demasiado respecto de esto, pero piénsalo. El Señor en su humanidad, Él era Dios y hombre también, y en su humanidad, Él dejó que corriera su más profunda emoción. No solamente lloró por Lázaro, ¿no ves eso? No solamente lloró por tener compasión de Marta y María, sino que cuando vio su dolor, Él vio el dolor de todos los que pierden a seres amados. Él vio las consecuencias del pecado y la caída del ser humano en pecado y se estremece, se conmueve y a veces, en lo que respecta a nosotros nos endurecemos, de modo que suprimimos nuestros sentimientos. Tal vez tenemos a veces sentimientos desagradables, pero tener dolor puede ser doloroso y desagradable. Y entonces nos refrenamos. Y a veces es correcto hacerlo, pero no lo hagas siempre, no lo hagas en todo momento. No te olvides que Jesucristo el Señor, quien es el eterno Hijo de Dios, aunque también era verdaderamente humano cuando vino a esta tierra, y Él es nuestro ejemplo, Él no suprimió completamente sus sentimientos humanos. No nos olvidemos de eso. Sintió el dolor y el lamento y lo compartió. Y nosotros también a veces tenemos que permitir estos sentimientos y tenemos que ser muy compasivos los unos con los otros y tenemos que lamentar las cosas y no tenemos que endurecernos ni estar insensibles. Y ese es el ejemplo de Cristo. Debemos sentir las cosas que pasan.
Si tú suprimes todos los sentimientos porque son desagradables, pues entonces serán suprimidos completamente y no sentirás como deberías sentir el peso de las cosas que tienes que hacer. No sentirás el amor de Cristo, no sentirás gratitud por Él, no sentirás compasión por las almas perdidas. Si nosotros pasamos tiempo suprimiendo los sentimientos, pues entonces no sentiremos nada. Entonces el Señor sintió esto y se nos muestra bastante al respecto. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Versículo 36. Esta es una verdadera observación, pero lo dijeron como no con la em, fortaleza necesaria en un enunciado. No, Cristo no solamente sintió la pérdida de Lázaro, sino que sintió el dolor que todos sienten en la muerte. Cuando un día morimos, él sintió ese dolor. Versículo 37. Y había cínicos judíos entre ellos. Y qué terrible es pensar esto en medio de todo esto. ¿Y acaso no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 37. E incluso a medida que estaban pensando y diciendo estas cosas, ¿acaso no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y a medida que expresaban ellos su cinismo y su criticismo y su hostilidad, pues estaban ellos confesando que eran hombres culpables, que sabían que Cristo había abierto los ojos de ese hombre que había nacido ciego. Habían confesado de forma descuidada, confiesan que ellos sabían y habían visto que eso había pasado y que eso era un milagro sorprendente de Dios. Y serían juzgados por eso un día. Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Suponemos que es para que los animales salvajes no se metieran. Versículo 39. Dijo a Jesús, quitad la piedra, pero Marta protesta. Ella creía que él era el Señor. ¿Qué pensaba? Ella sabía que era posible que levantase a su hermano de los muertos. Y ella parece que había aceptado la indicación del Señor, su insinuación, pero su fe se le escapa en el momento preciso, en el momento crucial. Señor, lleva 4 días muerto, ya se está descomponiendo y ya hay hedor, lo podemos oler, incluso sale el olor incluso por la piedra, es terrible, es demasiado tarde, Señor. Su fe se le escapa. Así pasa con nosotros también. Podemos afirmar algo en un momento cuando adoramos a Dios y nuestra fe se desvanece cuando somos probados. Estamos aquí en este mundo para profundizar nuestra fe. Versículo 40. Jesús le recuerda las afirmaciones. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Algunas personas dicen que estaba haciendo referencia a lo que le dijo en el versículo 26 y 27. Es bueno, está bien, sí, pero en el versículo 26 y 27, él no dice nada respecto de la gloria de Dios, lo cual parece que prueba que más bien está haciendo referencia al mensaje que comenzó en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, el versículo 40, Cristo le recuerda el mensaje original, donde dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces el triunfo de la fe. Versículo 41. Marta
obviamente hizo un movimiento con la mano o dijo las palabras a los que estaban ahí, abran la tumba. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él podría simplemente haber dicho lo que dijo después, Lázaro, ven fuera, sal. Y a través de su propio poder pudo haber levantado a Lázaro. Pero es muy importante que los judíos entendiesen que Él no solamente tiene el poder, sino que Él hace lo que hace porque es el ungido del Padre. Entonces oran y se hace en el nombre del Padre y es hecho por su propio poder. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, de modo que todas las personas supieran esto, que supieran que fue por sus palabras. Lázaro, ven fuera. Las personas de antes que habían sido levantadas de los muertos no habían estado 4 días en una tumba. Y dice, y el que había muerto salió. Y después el Señor hace algo notable, final del versículo 44. Jesús les dijo, aquí donde dice les dijo, creo que este plural incluye a los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos. Dejadle y desatadle, dejadle. Aquí lo tenéis, desatadle. Maravilloso. No solamente vieron cómo Cristo levantó a Lázaro, sino que también tocaron a Lázaro que vivía. Estaban tan de cerca. Podían decir después de eso, yo desaté sus ropas que tenía ahí. Yo desaté esas cosas. Ya no tenían ninguna excusa, pues habían desatado el sudario. Ya no podían decir que no creían en la deidad de Cristo y en que el Padre le había señalado como Mesías. Versículo 45. Entonces muchos, tal vez la mayoría del grupo que estaba ahí, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos, tal vez la minoría, se endurecieron en su incredulidad y fueron a compartir estas cosas con los fariseos de forma oficial. Les dijeron lo que habían visto, lo que había sucedido. Queridos amigos, hubo una primera insinuación o indicación, la cual no entendieron los discípulos. Después una segunda indicación, después una tercera indicación, y no les dio los encabezados. Y después una cuarta indicación, cuando más bien Marta, medio lo entendió. Y después vemos cómo creció la convicción y la fe. Eso fue gradual. Pero si voy a Marcos 16, se los voy a leer, versículo 14. Esa es la comisión final del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, les regañó severamente por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí, pero ya lo habían hecho antes. La primera insinuación o indicación no la entendieron, ni tampoco la segunda, ni tampoco la tercera, ni tampoco la cuarta. Solamente una mujer piadosa lo entendió a medias. Y Cristo muestra su paciencia y amabilidad en todo ese momento. Pero cuando fue levantado de los muertos, los regaña y ahora les dice, ahora esa falta de convicción y esa incredulidad, ahora ya es un problema serio y es pecaminoso y tienen que dejar eso de lado. Y lo mismo pasa con nosotros. Ese es nuestro mensaje esta mañana.
toda la misericordia y la paciencia de Cristo está para con nosotros, a pesar de que nuestra convicción necesita ser profundizada y nuestra fe necesita ser fortalecida. Pero llega un punto cuando somos responsables. Si no nos estamos enfocando en fortalecer nuestra convicción y fe en todo momento. Y tenemos que recordar siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros y las muchas respuestas a nuestras oraciones, de modo que estemos más firmes, con más grande convicción, con más grande fe. No lleguemos al punto en donde tenemos que experimentar el regaño del Señor, debido a la dureza de nuestro corazón o incredulidad. Terminemos esta mañana cantando el himno 534. Himno 534.